Arrancamos una nueva inmersión profunda. Y, para quienes buscan entender el diseño desde su base más absoluta, prepárense. Sí, hoy toca un viaje de los buenos. Exacto. Hoy dejamos atrás el ruido, toda esta sobrecarga de información moderna, para viajar a la majestuosidad de la arquitectura del antiguo Egipto. Nada menos. Nuestro análisis de hoy toma como brújula, o sea, como guía principal, el tercer capítulo de una obra que es monumental por derecho propio. Hablo de la 19ª edición de A History of Architecture de Sir Bannister Fletcher. Un clásico imprescindible. Totalmente. Vamos a sumergirnos en sus periodos, sus influencias y sus elementos estilísticos. Es que es un recorrido vital para entender la historia de la construcción humana. Lo que Fletcher nos expone en este análisis no es, digamos, solo un catálogo de templos y tumbas. Ajá. Es un mapa de cómo tres fuerzas implacables convergieron para forjar un estilo. Hablamos de la geografía, la disponibilidad de materiales y, por supuesto, una cosmovisión religiosa absolutamente abrumadora. Una mezcla potente. Muy potente. Forjaron un estilo que se mantuvo prácticamente inalterable durante más de 3 milenios. Es decir, hablamos de una civilización que convirtió sus propias limitaciones en su mayor fortaleza estética. Y creo que esa es la clave. Es un recordatorio perfecto de que los mejores diseños, los que de verdad perduran en el tiempo, rara vez nacen de tener un lienzo en blanco y recursos ilimitados. Nunca, casi nunca. Claro, surgen de la necesidad extrema de resolver problemas del entorno físico. Vale, vamos a desglosar esto, empezando por el entorno físico. Y cuando hablamos del antiguo Egipto, a ver, el entorno físico marca el compás de absolutamente todo. Sí. Hay que visualizar el profundo aislamiento en el que prosperó esta civilización. Por un lado, tenemos lo que los propios egipcios llamaban la Tierra Negra, Kemet. La zona fértil. Eso es, ese valle aluvial extremadamente rico, pero muy estrecho, creado por el río Nilo. Y luego, delimitando este oasis lineal de forma brutal, muy abrupta, se extendía la Tierra Roja. El desierto. El desierto implacable, exacto. Ese desierto funcionaba como una fortaleza natural. Los protegía de invasiones constantes, permitiéndoles desarrollar una cultura endémica, ininterrumpida y profundamente ensimismada. Y en medio de esa dicotomía, claro, el Nilo. No era solo una fuente de agua, era el reloj, el calendario, el motor económico. Todo giraba en torno al río. Sus inundaciones predecibles garantizaban la estabilidad agrícola. Pero claro, esa misma geografía que los alimentaba y los protegía, les negaba algo fundamental para cualquier civilización en expansión. Madera. Madera de calidad. En ese valle apenas crecían palmeras, acacias, algunos matorrales. No había grandes bosques para extraer buenas vigas. Nada de roble ni pinos altos. Por tanto, antes de la era de los colosos de piedra, sus primeras construcciones dependieron de lo que el río ofrecía, que era barro, juncos, hojas de palma y tallos de papiro. Y esa es la génesis de su estética. Fíjate que construían estructuras trenzando fardos de juncos y papiros, recubriéndolos luego con capas de arcilla para darles solidez. Era una arquitectura casi de cestería, ¿no? Totalmente. Una arquitectura efímera, frágil, sujeta a la descomposición. Pero lo brillante ocurre cuando la civilización madura y adquiere la capacidad técnica de extraer y tallar la piedra. Ahí dan el salto. Dan el salto, pero ojo, no inventan un lenguaje visual nuevo a partir de la roca. Lo que hacen es petrificar su pasado de barro y vegetación. Siempre me ha parecido muy curioso que, al mirar un templo de piedra maciza, las formas parezcan casi orgánicas, como plantas surgiendo de la tierra. ¿Es que lo son? ¿Cómo ocurrió ese salto exacto, del barro y el junco a la piedra monumental? Ese es el verdadero genio de esta transición. Esos elementos en piedra son, en realidad, fósiles arquitectónicos. Fósiles. Sí, fósiles. Tomemos como ejemplo la famosa cornisa en Gola, esa característica curva cóncava que remata los muros de sus edificios. La que se ve siempre en la parte superior de los templos. Exacto. En sus orígenes de barro, los techos planos eran pesados. Y esa carga hacía que la parte superior de las paredes, que eran de juncos flexibles, se combara hacia afuera. Se doblaban por el peso. Claro. Entonces, al pasar a la piedra, esculpieron esa misma curva combada como un elemento decorativo estándar. O pensemos en la crestería Keker, ese remate en zigzag. Sí, muy típico también. Pues es la traducción exacta a la piedra de los mechones terminales de los tallos de papiro que asomaban por encima de las antiguas vallas vegetales. Es increíble. Es como si hubieran querido congelar la naturaleza para siempre.
Y supongo que ocurre lo mismo con las molduras cilíndricas que flanquean los ángulos de los muros pétreos. Exactamente lo mismo. Reproducen visualmente los gruesos fardos de tallos que se ataban en las esquinas de las chozas primitivas para evitar que se desmoronaran. Para dar estructura. Eso es, y ni hablemos de las columnas. Ver un bosque de columnas en un recinto egipcio es ver el propio Nilo esculpido. Fustes que imitan manojos de tallos atados. Y capiteles que reproducen capullos de loto, flores de papiro abiertas o palmas. Petrificaron la botánica de su entorno. Lo fascinante aquí es que, a pesar de este desarrollo tan orgánico y aparentemente aislado, el registro arquitectónico muestra que no estaban en una burbuja absoluta en sus comienzos. ¿Ah, no? No. Si observamos las fachadas de los primeros palacios o tumbas importantes de adobe, lo que se conoce como el estilo de fachada de palacio, con sus entrantes y salientes geométricos, encontramos influencias clarísimas de la arquitectura de adobe de la antigua Mesopotamia. Ah, qué curioso. Sí, específicamente del periodo Uruk. Es una prueba de que, en los albores de su civilización, hubo un intercambio cultural a través de rutas comerciales antes de que su estilo se cerrara sobre sí mismo de forma tan hermética. Resulta paradójico pensar en esa conexión mesopotámica temprana, cuando luego su evolución fue tan singular y propia. Muy hermética, sí. Pero volviendo al tema de los materiales, creo que hay un error de percepción muy común. Solemos imaginar el antiguo Egipto y pensamos exclusivamente en piedra. Piedra por todas partes. Es la imagen de las películas, claro. Sin embargo, Fletcher subraya que el humilde adobe, o sea, el ladrillo de barro secado al sol, era el verdadero protagonista en la vida terrenal. Sin duda. Incluso un palacio faraónico de la magnitud del de Amenhotep III en Malcata estaba construido en adobe. La piedra caliza, la arenisca y el granito se reservaban de manera casi exclusiva para la morada de los dioses y para los muertos. El adobe era lo pragmático, lo de todos los días. Y fíjate que su uso extensivo nos explica otro de los rasgos estilísticos más inconfundibles de Egipto. ¿Cuál? Los muros ataludados. Esa silueta masiva donde los muros se inclinan hacia adentro a medida que ganan altura. Cierto, siempre tienen esa inclinación. No fue una decisión caprichosa para que los edificios parecieran montañas, como a veces se dice. Las inundaciones periódicas del Nilo provocaban que el suelo del valle se expandiera y se contrajera constantemente. Ah, claro, por la humedad. Eso es. Un muro de adobe vertical y masivo, construido sobre un terreno que se dilata y se encoge, terminaría agrietándose y colapsando enseguida. El talud, esa inclinación, proporcionaba un centro de gravedad más bajo y una estabilidad estructural indispensable. Otra vez la geografía dictando el diseño. Resuelven un problema físico extremo con adobe y luego cuando dan el salto a los inmensos pilonos de piedra de los templos, mantienen esa misma forma inclinada. Mantienen la tradición visual. Transfieren la solución técnica de la arcilla a la estética de la eternidad. Es brutal, pero claro, hablar de piedra monumental nos obliga a detenernos en la logística. La gran pesadilla logística. Porque cuando uno analiza las herramientas que poseían, la pura escala de sus construcciones parece desafiar la lógica. Cortaban granito durísimo con cinceles de cobre y sierras que perdían el filo constantemente. El cobre es muy blando para el granito. En sus inicios no tenían hierro ni siquiera bronce. La escasez tecnológica es asombrosa si la comparamos con el resultado final. No poseían acero para herramientas de corte, pero aún más limitante para la ingeniería a gran escala, no conocían el uso de la polea. Es que eso me vuela la cabeza. Todo ese tonelaje de roca se movió sin la ventaja mecánica básica de elevar pesos con poleas. Hay que detenerse a pensar en esto un segundo. Imagina intentar mover un bloque de piedra caliza del tamaño de un coche utilitario. Y pesan toneladas. Sin ruedas, sin grúas y bajo el sol implacable del norte de África. La coreografía humana y matemática necesaria para lograrlo es casi tan impresionante como el edificio terminado. Requirió una movilización de fuerza laboral y un ingenio organizativo sin precedentes. Utilizaban grandes trineos de madera sobre los que amarraban las rocas. Trineos arrastrados por cientos de personas. Sí, y para reducir la fricción, vertían agua o lodo frente a los patines del trineo sobre la arena. Luego, para ganar altura en monumentos colosales, levantaban gigantescas rampas de arena, tierra y escombros que debían crecer a la par que el edificio. Una obra paralela. Unas rampas que exigían en sí mismas una cantidad de material y trabajo equiparable a la de la propia estructura principal. Y al finalizar la obra debían ser completamente desmanteladas. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Al pensar en la Gran Pirámide de Keops, compuesta por millones de bloques que pesan una media de 2,5 toneladas, la intuición nos dice que usaban algún tipo de argamasa ultrarresistente para mantener todo eso unido. Como un pegamento gigante. Exacto. Pero resulta alucinante descubrir que el finísimo mortero de cal que aplicaban entre esas moles gigantescas no se utilizaba como adhesivo. Actuaba como lubricante. Es una técnica increíble. Lo usaban para que la piedra pudiera deslizarse en los últimos centímetros y encajar con tolerancias milimétricas. Es decir, convertían el mortero en un riel líquido momentáneo. Es un nivel de sofisticación técnica brutal, logrado a través de medios extraordinariamente simples. Y hablando de decisiones técnicas, hay una que refleja profundamente su filosofía de diseño: el tratamiento del arco. Ah, el arco. Los constructores egipcios conocían perfectamente el principio del arco verdadero. De hecho, se han conservado bóvedas de ladrillo en tumbas y estructuras utilitarias que datan desde la tercera dinastía. Sabían cómo hacerlo. Sabían cómo distribuir el peso de un techo usando dovelas, sin problema. Sin embargo, cuando se trataba de su arquitectura monumental, de sus templos eternos, rechazaron el arco de plano. Por completo. Resulta fascinante que poseyeran una tecnología superior y más eficiente para cubrir espacios, y decidieron ignorarla conscientemente en favor del estilo arquitrabado. Prefirieron sostener techos masivos y planos sobre enormes y densos bosques de columnas, reduciendo al máximo el espacio libre bajo techo. Exacto. El arco permite abrir espacios, dejar entrar la luz, aligerar la estructura, pero la ligereza y la amplitud no eran los objetivos de la arquitectura sagrada egipcia. Buscaban otra cosa. Buscaban lo contrario: el peso, la solemnidad, el misterio y la densidad. Querían edificios que se sintieran anclados a la tierra de forma inamovible, aplastando cualquier sensación de fragilidad humana. Esa decisión de rechazar la ligereza en favor de una masividad inquebrantable nos dice mucho sobre su mentalidad y nos lleva directamente a su obsesión principal: la eternidad. La obsesión de toda su cultura. En la cosmovisión del antiguo Egipto, la casa de adobe en la que habitaban durante su vida era meramente un alojamiento temporal. La tumba, en cambio, era la residencia definitiva. Para siempre. Todo su excedente económico, su innovación técnica y su genio artístico convergían en la arquitectura funeraria. El viaje de la arquitectura funeraria es, de hecho, el eje vertebrador de sus grandes periodos históricos. Todo arranca en el Imperio Antiguo con la evolución de la mastaba. La tumba original. La mastaba original era una estructura maciza de base rectangular y muros ataludados que sellaba y protegía una cámara sepulcral subterránea. Era funcional, pero visualmente atada al suelo, muy plana. Y el punto de inflexión, el momento en que la arquitectura decide desafiar al horizonte, ocurre en la dinastía III, en Saqqara, con la figura estelar del arquitecto Imhotep. El gran Imhotep. Al observar la transición de la mastaba tradicional a la visión de Imhotep para el complejo del rey Sócer, lo que realmente destaca no es solo el cambio de forma, sino la asombrosa ambición psicológica de la obra. Imhotep no se conformó con una mastaba, comenzó a apilar sucesivas mastabas, cada vez más pequeñas, una sobre otra. Modificó los planos originales hasta en 5 ocasiones durante el proceso de construcción, lo cual evidencia una experimentación empírica en tiempo real. Prueba y error a escala monumental. Y el resultado fue la pirámide escalonada. Alcanzando los 60 metros de altura. Es el primer gran complejo monumental construido íntegramente en piedra tallada a gran escala en la historia. Fue una revolución que codificó el lenguaje arquitectónico que dominaría los siglos posteriores. Una revolución que no tardó en perfeccionarse hasta llegar a su clímax visual y matemático en la meseta de Gizeh, con las pirámides de lados lisos de Keops, Kefren y Micerino. Las icónicas. Eran faros de piedra caliza blanca y brillante, diseñados para ser vistos desde kilómetros de distancia. El triunfo absoluto de la permanencia. Pero claro, ese triunfo visual llevaba implícito un fracaso logístico fatal. Demasiado visibles. Eran vallas publicitarias gigantescas anunciando a todos los saqueadores de la antigüedad exactamente dónde se encontraban las incalculables riquezas del faraón. El monumentalismo se convirtió en su propia trampa. Y es por eso que, tras el colapso del Imperio Antiguo y la llegada del Imperio Medio y Nuevo, presenciamos un giro radical en la filosofía funeraria. Un cambio de estrategia total. Pasan de la ostentación vertical a la ocultación subterránea. El templo de Mentuhotep en Deir el-Bahari sirve como bisagra entre ambas épocas. Mantiene terrazas monumentales. Pero la cámara sepulcral ya comienza a internarse en la roca.
Hasta que llegamos al Imperio Nuevo, donde la pirámide se abandona por completo en el ámbito real. Nace el Valle de los Reyes en Tebas. La estrategia ahora era la invisibilidad total. Excavan complejos laberintos, corredores descendentes y cámaras mortuorias a cientos de metros de profundidad en el corazón de la montaña sagrada. Es un cambio psicológico profundo, separar físicamente la tumba, que debía permanecer en el secreto más absoluto, del templo mortuorio público. El templo mortuorio se situaba a kilómetros de distancia, cerca del río, donde se rendía culto al faraón. Exacto. Esa separación operativa es fundamental, porque libera al templo. Al no tener que albergar la momia y los tesoros escondidos, los templos asumen un protagonismo arquitectónico sin precedentes. Y aquí es vital comprender la anatomía del templo egipcio, que operaba bajo una lógica diametralmente opuesta a la que luego veríamos en Occidente. Es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Un templo clásico griego, como el Partenón, se concebía como una unidad matemática completa desde su concepción, una ecuación cerrada a la que no se le podía añadir ni quitar una sola columna sin destruir la armonía del conjunto. Resulta paradójico que busquemos simetría pura en la arquitectura clásica, pero aquí el caos controlado y la adición constante a lo largo de los siglos fueran vistos como la máxima muestra de devoción. Es que el templo egipcio crecía por acumulación. Era un organismo vivo y expansivo. Un faraón no derribaba la obra de su predecesor, simplemente construía un pílono aún más grandioso delante del existente, o añadía un nuevo patio, o una inmensa sala hipóstila. El inabarcable recinto del gran templo de Amón en Karnak es el ejemplo perfecto de este desarrollo multigeneracional. Y este crecimiento por adición no era aleatorio, generaba una experiencia sensorial y psicológica muy específica. El diseño establecía un eje procesional estricto. Un camino muy marcado. Al entrar, el fiel cruzaba los enormes pilonos hacia un patio abierto, inundado de luz solar. A partir de ahí, a medida que se avanzaba hacia el interior, los techos iban descendiendo progresivamente, los niveles del suelo se elevaban, las columnas se agrupaban con mayor densidad en las salas hipóstilas y la luz natural iba desapareciendo. Es una manipulación arquitectónica del asombro. Pasas de la luz cegadora del desierto a una penumbra cada vez más opresiva y densa, hasta llegar al Santo Santorum, la morada oscura de la divinidad, accesible solo para el faraón y los sumos sacerdotes. Arquitectura diseñada para intimidar y someter. Totalmente. Durante el Imperio Nuevo, esta arquitectura alcanzó expresiones soberbias, tanto en templos exentos como en aquellos integrados en el paisaje. Pensemos en el templo mortuorio de Hatshepsut, diseñado por Senenmut. Sus terrazas escalonadas y sus austeras columnatas poligonales se funden de manera tan orgánica con los acantilados de piedra caliza a sus espaldas que casi anticipan el rigor de la arquitectura dórica. Y en contraste absoluto con esa delicadeza de Hatshepsut, tenemos el ejercicio de fuerza bruta e intimidación pura de Ramsés II en Abu Simbel. No se conformó con construir un templo. Excavó la montaña misma y talló 4 estatuas colosales de sí mismo, de más de 20 metros de altura, Dominando la fachada entera. mirando perpetuamente hacia la frontera sur del imperio. Es el poder del Estado esculpido a escala geológica. Toda esta abrumadora herencia estilística nos lleva al último gran acto de esta civilización, el periodo ptolemaico y romano. Egipto es conquistado. Primero cae bajo el dominio helenístico de los Ptolomeos tras Alejandro Magno, y siglos después, tras el final de Cleopatra, es absorbido como provincia del Imperio Romano. Pasa a ser de otros. Edificios majestuosos, como el templo de Horus en Edfu o el de Isis en Philae, se levantaron bajo dominio extranjero. Si conectamos esto con el panorama general, presenciamos un fenómeno cultural asombroso. Es la mayor victoria póstuma de un estilo arquitectónico. Los griegos y los romanos eran civilizaciones con un lenguaje arquitectónico increíblemente fuerte y dominante. Allá donde iban construían ágoras, foros, basílicas y templos clásicos. Imponían su estilo. Sin embargo, frente a la inmensidad milenaria del Nilo, claudicaron visualmente. No impusieron sus columnas corintias ni sus frontones triangulares para los templos de los dioses locales. Financiaron y mantuvieron las obras siguiendo meticulosamente los planos, las proporciones y la estética tradicional egipcia. Hubo una sumisión estética al peso de la historia, aunque, por supuesto, la mirada atenta de Fletcher revela pequeñas variaciones sintomáticas de esta época. Detalles sutiles. En el período ptolemaico, por ejemplo, los capiteles de las columnas pierden parte de la pureza austera del Imperio Nuevo.
Se vuelven híbridos, combinando florones, papiro y loto en diseños mucho más recargados y complejos. Además, se generaliza el uso de los muros cortina. Muros cortina. Sí, unas paredes a media altura que unían las columnas de las fachadas, bloqueando aún más la vista desde el exterior hacia la penumbra del interior del templo. Detalles que delatan la influencia de un gusto, quizás más decorativo, pero que no alteran la masividad y la solemnidad del núcleo. Han sido 3 milenios de evolución arquitectónica, donde el fardo de juncos atado con barro terminó dictando las proporciones de colosos de piedra que sobrevivieron a imperios enteros. Literalmente sobrevivieron a imperios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que al estudiar la arquitectura de Kemet no estamos viendo simplemente ruinas exóticas. Estamos ante la prueba de que el diseño más duradero jamás concebido por la humanidad nació de la intersección entre unas limitaciones geográficas brutales, una escasez material que exigió un ingenio logístico sin precedentes y una fe absoluta en que lo único verdaderamente real era el más allá. Es una fe que no escatimó esfuerzos en materializarse en piedra eterna. Y a propósito de esa materialización de la fe, las fuentes que hemos analizado encierran un último detalle sobre el complejo del rey Zoser en Saqqara que invita a la reflexión. Cuéntame. Mencionamos antes la pirámide escalonada. Bien, dentro de ese inmenso recinto amurallado, el arquitecto Imhotep diseñó una serie de patios y pabellones para que el faraón celebrara mágicamente sus festivales de renovación, el jubileo Epset, durante toda la eternidad. Pabellones que desde fuera parecen capillas y palacios perfectamente funcionales, con sus puertas, columnas y cornisas exquisitamente talladas. Exactamente. Pero cuando te acercas y los examinas, descubres que es un gigantesco decorado. Esos edificios son ilusiones ópticas en piedra. Carecen de espacio interior útil. Son macizos. Son masas sólidas de escombros y tierra, revestidas con fachadas de caliza impecable. Puertas por las que nadie puede pasar. Habitaciones que no existen. Se construyeron no para el uso de los vivos, sino como una elaborada escenografía perpetua para el espíritu. Esto plantea una pregunta importante. Al observar nuestras propias ciudades hoy en día, ¿hasta qué punto seguimos construyendo inmensas fachadas e ilusiones escenográficas para audiencias invisibles, primando la imagen proyectada por encima del espacio verdaderamente habitable y útil para los vivos? Fíjate, es una reflexión que atraviesa la historia y cuestiona el propósito último del diseño monumental contemporáneo. Dejamos esa idea resonando mientras cerramos el análisis de hoy. A quienes nos han prestado sus oídos para este viaje a través de la Tierra Negra y sus colosos de piedra, gracias por sumergirse con nosotros. Sigan cuestionando el entorno construido que nos rodea y, como siempre, no dejen nunca de mirar más allá de la superficie. Hasta la próxima inmersión.